Nos acompaña Williams Dávila Barrios, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bueno, Williams, bienvenido, gracias. Vamos a volar con el tiempo, como suele decirse. 3 episodios ayer, rueda de prensa de Almagro, señalamientos de una representante diplomática venezolana, advertencias del partido del gobierno sobre el peso de la ley a quienes digan o que expresen opinión sobre lo que está pasando en el país, provocando alguna intervención externa, que es lo que sugieren, reunión del Estado Mayor operacional de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa todo esto en medio de la disputa que existe? Bueno, la desesperación que tiene un régimen, Carlos, que sabe perfectamente bien que ese blindaje que le quisieron vender al país de la famosa revolución es mentira. A nivel internacional han ido perdiendo fuerza, a nivel de la misma UNASUR, si tú te puedes analizar los países que la integran, en el mismo CELAC, no decir ya de la OEA, donde mínimo son 20 países que ya han manifestado su preocupación por Venezuela, sacando los cálculos del 23 de junio pasado, y al mismo tiempo el hecho que en la mesa de la discusión de todos los organismos multilaterales, regionales e internacionales, el tema Venezuela no puede ser soslayado por nadie. Y eso no le puede caer bien pues, a un régimen burocrático, enemigo de las elecciones, enemigo de los derechos humanos, enemigo de la democracia como este, un régimen militarista, que el ministro de la Defensa anuncie esas amenazas que va a evaluar el injerencismo. El otro conspicuo representante del gobierno, que no volvió más nunca a la Asamblea porque son cobardes, no dan la cara, no se van a la Asamblea a discutir con nosotros, sino que se van por la parte de atrás para amenazarnos de que si nosotros seguimos hablando de estos temas nos van a meter el peso, nos van a aplicar el peso de la ley. Eso pone en evidencia una vez más este talante. ¿Lo harían, se atreverían a hacerlo? Autocrático del régimen. Bueno, mira, lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Aquí han ido por tajada aplicando las cosas, ¿no? No te dejan salir, te suspenden el pasaporte. Tú sigues igual. Igualito, anulado el pasaporte o te niegan el pasaporte, en fin, te amenazan, toda una serie de estrategias que van aplicando, pero eso va a ser indetenible. Yo creo que ayer dijo Almagro una frase, las dictaduras salen por elecciones, y es verdad. Estas dictaduras, estos regímenes autocráticos, posmodernos, porque todavía nos permiten hacer, todavía tenemos esta posibilidad de hablar, pero te van cada día cercenando más esos espacios de libertad, salen por elecciones. Ahora, ese episodio de esta representante diplomática, que debo presumir que debe serlo, ¿no? Presentándose en esa rueda de prensa de Almagro, donde estaba con familiares de presos políticos, entregó un documento, dijo unas cuantas cosas, que Almagro procuraba el proselitismo. ¿Cómo impacta eso en el seno de la propia OEA? Bueno, ya está, mire, se pone en evidencia una vez más, esa es la conducta grosera, de verdad bizarra, de una persona que dice ser representante del gentilicio venezolano que actúa como una extremista más. Eso es muy propio de este tipo de personas, fascistas, de mentalidad fascista, que simplemente actúan de esa manera creyendo que tratando así a los representantes de organismos como la OEA va a ganar votos. No va a ganar en absoluto. Yo creo que tienen que buscar el mecanismo de llegar a un acuerdo y permitir las elecciones. Que si el gobierno quiere evitar, si este régimen quiere evitar la aplicación de la carta, la salida la tiene en sus manos, convoca elecciones. ¿Qué pasa con libere los presos? Ahora, presos políticos. El segundo informe, que es un informe actualizado del que se presentó en mayo de 2016, debe discutirse en cualquier momento. ¿Cuándo será? Bueno, está previsto en la agenda de hoy que se va a abrir un debate en la Asamblea Nacional. Sobre el tema de derechos humanos y derechos políticos. Bueno, y la Carta Democrática es prácticamente... Ah, no, tú dices en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional. No, ahora, en la OEA, sí, el Consejo Permanente de la OEA debe convocarse, debe estar previsto seguramente en los próximos días. Y el Consejo Permanente puede tomar la decisión de convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA. Es decir, la Carta Democrática es un informe a discutir, o mejor dicho, el informe de Almagro actualizado es un informe a discutir, es un informe que lo van a discutir. O sea, ese proceso de la Carta se comenzó a aplicar, Carlos, desde el mismo 23 de junio del año pasado. Sí, sí. Eso es lo que el régimen no ha querido entender, que la Carta Democrática Interamericana, ese proceso se inició el 23 de junio, cuando se invocó el artículo 20 de la Carta de manera inédita, porque antes eran los gobiernos, ahora fue el secretario general de la OEA el que lo invocó. Eso es lo que el régimen no puede aceptar. Entonces, ese proceso se inició el 23 de junio. En una segunda o en una actualización se presenta este segundo informe de Almagro actualizado con nuevos elementos,
como la detención de diputados, el hecho mismo de esto que le acabo de mencionar, de las violaciones de los derechos de identificación o de identidad de los venezolanos y de los parlamentarios, el cercenamiento completo de las facultades de control y de orientación política y legislativa de la Asamblea, la violación de los derechos sociales de los venezolanos. Eso que acaba de pasar de unos menores de edad matando a unos guardias. ¿Qué demuestra eso? Que hay una crisis de valores y de principios. Ahora, lo que se abre el espacio para una Asamblea General Extraordinaria es dos alternativas, por lo menos de los que se conoce. O seguir la gestión diplomática, que Almagro de lo suyo considera fracasada, porque ha habido antecedentes, y lo otro es convocar pues una decisión realmente que es más difícil, los 2/3 de los países integrantes para suspender a Venezuela de la OEA. Sí, Carlos, la misma carta prevé una misión institucional diplomática de la OEA. El gobierno seguramente se va a oponer. Y en segundo lugar, la apertura que pudiera ser la convocatoria de unas elecciones, por supuesto que no lo va a hacer esta gente, ¿no? Entonces eso pone en evidencia una vez más que el informe tiene razón, pues, que estamos en presencia de un régimen que no es democrático. Yo creo que esa estrategia del propio secretario general de la OEA es inteligente, porque eso le va abriendo aún más la conciencia a países como los de América del Caribe, que supuestamente el régimen cree que está muy seguro allí con Petrocaribe y con ese discurso de falsos positivos que nos imputa de posiciones guerreristas con respecto al Esequibo en el caso venezolano. Y eso siempre aprovecho estos espacios para hacerle un mensaje a los países del Caribe que no es así, que nosotros en un eventual gobierno de la MUD vamos a tener unas relaciones de cooperación fructífera con la América del Caribe, pero no lo que está sucediendo hoy día con este régimen de Maduro. Entonces yo sí creo, Carlos, que esa etapa puede venir en donde la Asamblea General de la OEA la pueden convocar. Bueno, muchas gracias, William, por haber dado toda esta información a nuestros televidentes.